Capítulo 197. Paraíso y Tierra, 3. La persona que cerró la puerta detrás de él y salió no era otra que Kazuki. Seo-Hyu parecía desconcertado. ¿Por qué Kazuki salía de la casa de Seo-Yui? ¿Por qué? Seo-Hyu levantó la mano y gritó. Señor Kazuki. Kazuki, que estaba saliendo mientras miraba hacia abajo con una expresión seria en el rostro, se detuvo de repente. Después de mirar en dirección a Seo-Hyu, miró a izquierda y derecha antes de acercarse lentamente a él. Kazuki le echó una mirada furtiva a Seo-Hyu y luego se giró hacia Han Mal-dong. ¿Dónde ha estado, señor? Estábamos volviendo del pub. Del pub. Entonces tiene una coartada irrefutable. Me alegro. ¿Coartada? La voz de Seo-Hyu se elevó. La palabra lo golpeó como un rayo del cielo despejado. Al mismo tiempo, un pensamiento inquietante cruzó por su mente. Kazuki habló con calma. Ha habido un ataque. Han atacado a Lady Seo-Yui. Kazuki explicó la situación con simpleza. ¿Eh? Seo-Hyu se quedó sin palabras al escuchar esto. Seo-Yui no fue. ¿Qué? No podía pensar con claridad, su mente se quedó en blanco y su habla se entrecortó. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que la atacaron? ¿Puedes darnos una explicación más detallada? Cuando Han Mal-dong preguntó con expresión solemne, Kazuki negó con la cabeza. Estoy tan confundido como ustedes, señor. Yo tampoco esperaba esto. Recibí una llamada de la familia real en mitad de la noche. Solo dinos lo que sabes. Sí, señor. Sepan que mi información también es limitada. Además, la situación ya estaba controlada cuando llegué. Kazuki hizo una breve pausa antes de soltar un breve suspiro. Tendríamos que preguntarle a Lady Seo-Yui para estar seguros, pero parece que ella esperaba un ataque. ¿Esperaba un ataque? Seo-Hyu miró a Kazuki con expresión afligida. Desde hace un tiempo, no podía entender lo que Kazuki decía. Continúa. Pero ajeno a las luchas internas de Seo-Hyu, Han Mal-dong instó a Kazuki a continuar. Alrededor y dentro de su casa se han encontrado rastros de una feroz batalla. La hija de Luxuria es una sacerdotisa, así que debe haber tenido guardias en secreto. Lo más probable es que sí. Esa es la gracia salvadora, pero hay un problema. Kazuki se mordió el labio inferior. El atacante parecía saber que Lady Seo-Yui estaría preparada. Han Mal-dong frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Los 4 guardias que protegían a Lady Seo-Yui eran poderosos, pero los 8 atacantes tampoco eran unos matones cualquiera. Además, Kazuki hizo una pausa antes de chasquear los labios con disgusto. Cuando entré, la casa estaba llena de humo que contenía sustancias inductoras del sueño y afrodisíacas. Parece que emplearon todo tipo de trucos sucios. Seo-Hyu se estremeció. Los afrodisíacos eran una sustancia poderosa que estimulaba el deseo sexual por la fuerza, además de trastornar la mente. No podía creer que un incidente tan impactante hubiera ocurrido en las pocas horas que había estado fuera. Era como si estuviera teniendo un sueño horrible. ¿Dónde está Yui Nuna? ¿Nune? Kazuki frunció el ceño antes de ver la expresión de Seo-Hyu y enderezar la cara. Está bien. Al menos, no hay una amenaza para su vida. Al menos, Sabiendo que estas dos palabras podían tener una implicación aterradora, Seo-Hyu no pudo evitar preguntar de nuevo. Lady Seo-Yui contactó con la familia real y el templo en cuanto se percató del ataque. Inmediatamente se desplegaron tropas, y ella pudo resistir gracias a sus 4 guardias, que arriesgaron sus vidas para protegerla. Lamentablemente, parece que los agresores han escapado. Seo-Yui reaccionó con bastante rapidez. Tal como dijo Kazuki, Segaramente esperaba un ataque. No, eso no era lo importante en este momento. Aunque Kazuki dijera que su vida no corría peligro,
Seol-Hyu necesitaba comprobarlo con sus propios ojos para estar tranquilo. En todo caso, hay más de un punto sospechoso. Les seguimos inmediatamente, pero huyeron en un carruaje que esperaba fuera de la puerta del castillo. Solo podemos suponer que hay una organización astuta detrás de este ataque. ¿Puedo verla ahora? Solo un poquito. Kazuki, que murmuraba para sí mismo, sacudió la cabeza. Me han dicho que los sacerdotes de Luxuria la han trasladado al templo. Como el ataque acaba de suceder, será difícil verla inmediatamente. Sin embargo, Seol-Hyu no le estaba prestando atención en absoluto. En cuanto oyó la palabra Luxuria, comenzó a correr a toda velocidad. Oía que le llamaban desde detrás, pero en lugar de mirar atrás, activó su mana y también las festina Iring, y llegó al templo en un abrir y cerrar de ojos. Que pudiera entrar era otra cuestión. Era justo como había dicho Kazuki. No podrás verla. Una mujer le bloqueaba el paso a las habitaciones de cuidados intensivos y se negaba rotundamente. Por mucho que Seol-Hyu rogara e implorara, ella siempre daba la misma respuesta, vete, y no se puede verla. Cuando Seol-Hyu seguía sin rendirse, la mujer gruñó. Diablos. Escucha, sé quién eres. Sé que eres el héroe de guerra de Aramark y alguien a quien Uni quiere mucho. El problema no es quién eres tú. Cuando se refirió a Seo-Yui como Uni, Seol-Hyu se calló. Al igual que los guardias que la protegieron, Uni está drogada con una sustancia similar a una maldición. Cualquier fuente de energía Yan podría provocarle una convulsión. Hemos logrado calmarla por poco. ¿Quieres entrar allí y fastidiarlo todo? Seol-Hyu no podía esgrimir ningún argumento cuando la razón por la que le negaban el acceso era por motivos de salud. Lo siento. Al final, no encontró las palabras adecuadas y se dio la vuelta. Entiendo cómo te sientes, pero no montes ningún número. No eres el único que está a punto de estallar de ira. Dejó atrás a la mujer apretando los dientes y vio a Han Maldon corriendo hacia arriba por las escaleras. Vayámonos. No hay nada que puedas hacer ahora, aparte de esperar. Seol-Hyu sabía lo que quería decir y también que tenía razón, pero su corazón estaba demasiado inquieto para quedarse de brazos cruzados. Una ira indescriptible hervía dentro de él, como un volcán a punto de entrar en erupción. Con dificultad contenía su enfado y su voz sonaba ronca. Dime, ¿De qué? dijiste que me darías una explicación. Para ser precisos, Seol-Hyu se refería a otro asunto. Pero en ese momento no le importaba nada. Por mucho que lo pienso, no lo entiendo. Aunque estuviera en inferioridad numérica, tenía guardias con ella. Y su fuerza es la de un comandante del ejército. Era una de las grandes dudas que tenía en ese momento. No podía creer que Seo-Yui, una de las leyendas vivas del paraíso, hubiera sido casi asesinada con tanta facilidad. Parecía que Seol-Hyu no se movería hasta recibir una respuesta aceptable. Al final, Han Maldong suspiró tras mirarle durante mucho tiempo. Entonces, él comenzó a hablar. Los pasos de Seol-Hyu parecían peligrosos en su camino de regreso a la oficina de Carpe Diem. La forma en que giraba cada pocos pasos, cualquier espectador temería que su cuerpo se partiera por la mitad. Lady Seo-Yui está sufriendo de una terrible herida interna. Cuando las palabras de Han Maldong cruzaron por su mente, sus piernas volvieron a flaquear. Yo tampoco sé los detalles, ya que solo me enteré. Una ceremonia, por naturaleza, es un ritual de manifestación que tiene un alto costo. Dado que utilizó un hechizo de nivel 9 en un estado ya debilitado, debió haber sufrido un retroceso aterrador. Ya se habría curado si fuera posible. Pero por lo que me dijo, ha perdido sus habilidades como ejecutora así como sus habilidades como sacerdotisa. La actual Lady Seo-Yui no es diferente a una sacerdotisa de bajo nivel, que ni siquiera puede ser comparada con los de alto rango. Me rogó que no te lo dijera. Dijo que sufrirías de mala conciencia. La prueba finalmente cobró sentido en la cabeza de Seol-Hyu.
El enemigo debió haber recibido información sobre la herida crítica de Seo Yui y la atacó mientras estaba débil. ¿Pero por qué? Después de llegar a la oficina, Seol-hyu se quedó mirando el edificio del lado opuesto. Recordó lo que Seo Yui le dijo en la unidad de cuidados intensivos. Ya me recuperé. No tengo problemas para realizar mis actividades diarias. ¿Por qué no se dio cuenta antes? No, ¿acaso le dedicó un solo pensamiento? Seol-hyu apretó los puños mientras subía las escaleras. Pensándolo ahora, no había forma de que Seo Yui estuviera perfectamente bien. Pero no tenía ni idea de su estado y seguía visitándola a la ligera. Se estremeció ante su propia estupidez. Respirando fuerte, abrió la puerta. Una luz brillante le golpeó los ojos. Había dos personas sentadas en el sofá. Chong se había desmoronado y jadeaba con el rostro enrojecido, mientras Pi-sora bebía licor sola en silencio. Sus ojos se encontraron brevemente. Entonces, justo cuando Seol-hyu estaba a punto de pasar de largo, No te tambalees. una voz indiferente le agarró de los tobillos. Los idiotas que hicieron un berrinche en el bar solo deben ser la cola. Una cola siempre se puede cortar. Seol-hyu se giró lentamente hacia Pi-sora. Ella apartó la boca de la botella de licor y eructó. Su objetivo es agitarte. En el momento en que caigas en su trampa y reacciones, habrán logrado su primer objetivo. Por alguna razón, recordó una conversación del pasado. ¿Por qué todo el mundo está tan empeñado en acosarme? ¿Qué le dijo Kim Han entonces? Señorita PH Sora, Seol-hyu habló con voz apagada. eres fuerte y tranquila. Pi-sora sonrió con satisfacción. ¿Por qué? ¿No encaja con mi apodo, escoria? 1. Continuó con una sonrisa. Bueno, para ser honesta, esto no es realmente mi problema. ¿Tú también me ves como un toro? Seol-hyu se quedó mirando fijamente a Pi-sora, que se reía. La veía como un toro en el pasado. En cierto modo, sus acciones también eran a menudo directas y brutales. Mis hermanos y hermanas de Witterose nunca me llamaron así ni una sola vez. Y ahora es lo mismo. Sin embargo, Seol-hyu tenía una impresión diferente de ella ahora. Para ser más preciso, la veía con otros ojos desde que hablaron en el restaurante. Sabes, desde que me hice fuerte y empecé a hacerme un nombre, las moscas molestas comenzaron a acercarse a mí. Igual que esos idiotas de hoy. Pi-sora forzó una sonrisa. Ja, es absurdo incluso ahora. En fin, en aquel entonces yo no me contenía. A veces les devolvía sus insultos con creces, y otras los golpeaba hasta dejarlos hechos una pulpa. Y antes de que me diera cuenta, había ganado el título de sinvergüenza. Cuando no cambié mi forma de actuar, esa imagen se consolidó. Antes de todo esto, era tratado como un dragón que había ascendido desde la miseria a la riqueza. Clang, clang. Pi-sora sacudió la botella de líquido y encogió de hombros. Bueno, así son las cosas. Preguntó Seol-hyu. ¿No te sientes frustrado? ¿Por qué no iba a estarlo? Pero me he rendido. Pi-sora suspiró y se tendió en el sofá. Cariño, no desperdicies tu energía y duerme. Si te agitas por cosas así, no durarás mucho en el paraíso porque te agotarás. Seol-hyu asintió con la cabeza sin decir nada. Luego, regresó a su habitación y se tendió en su cama. A pesar de que estaba físicamente exhausto, el sueño no llegó tan fácilmente. Cuando uno se enojaba, los músculos faciales temblaban y la piel se calentaba. Solo entonces Seol-hyu se dio cuenta de que había estado en ese estado todo el tiempo. Aguantar no era difícil. Esperar y ver cómo se desarrollaban las cosas era sin duda una opción. El problema era que su cerebro no dejaba de pensar y planteaba preguntas sin fin. Comprender la causa del incidente y tener una descripción exacta del mismo era un problema en un nivel completamente diferente. ¿Quién? ¿Quién ordenó a esos hombres que lo provocaran en el pub? ¿Con qué propósito? ¿Por qué?
¿Por qué esta organización misteriosa empleaba tácticas tan desleales para atacar a Seo Yui? Seo Yuinuna no es del tipo que suscita rencor. Además, ¿No somos del mismo equipo? desde el momento en que ingresaron al paraíso, todos los terrícolas recibieron el mismo deber. Todos, sin excepción, tenían que enfrentar al mismo enemigo. La reina parásita sería la más alegre si Seo Yui muriera. Después de darle vueltas en la cama durante mucho tiempo, Seol-hyu finalmente se levantó. Mientras caminaba en círculos por su habitación, de repente vio un montón de papeles. Se trataba de los registros que Ian había dejado atrás, algo que Han Maldong le había dicho que leyera en su día libre. Fijando su mirada en los registros, Seol-hyu los tomó como si estuviera hipnotizado. Se sentó en su escritorio y acarició suavemente la tapa desgastada. Su mirada era pensativa mientras su mano se movía vacilante. Ojalá el maestro Ian estuviera aquí. Después de un momento de nostalgia, Seol-hyu volteó lentamente la primera página. Lo que apareció con una caligrafía conocida fue Al-Zahra, Irak. Un nombre. Era un nombre completamente desconocido para él. Debajo, había un informe detallado escrito. Una arquera. La primera terrícola en convertirse en una ranque alta. Fue reconocida por su contribución en la estabilización del área Scheherazade y el desarrollo de nuevas tierras. En honor a sus logros, las familias reales nombraron a un pueblo cercano Zahra. ¿Qué es esto? Seol-hyu siguió leyendo. Álvaro Escroque, Filipinas. Fundador de la gran organización internacional PAX, cuya misión es trabajar por la paz en el paraíso. Se encargó de misiones de apoyo en todas las regiones del paraíso, sin discriminación alguna. También fue el terrícola que convenció a las familias reales de que los humanos debían unirse definitivamente a la Federación. Eleanor Luna, Inglaterra. Una genio en la exploración de ruinas. Descubrió innumerables ruinas gracias a su increíble capacidad de búsqueda y estableció una enorme asociación mercantil con el dinero obtenido de la venta de artefactos. Afirmaba que los terrícolas tendrían difícil adaptarse al paraíso con solo el tutorial y la zona neutral, por lo que usó su propio dinero para establecer una academia para cada una de las 4 clases. Además, fue la impulsora del nacimiento de 2 ejecutores. Joshua Claflin, Alemania. Egresado de la Academia Luna y primer execute. Elegido por el dios de la pereza. Tras descubrir el plan de la reina parásito de contaminar el reino de Capisan y extender una mortífera plaga, atacó dicho reino. Derrotó a un ejército enemigo 6 veces más numeroso que el suyo y conquistó el reino, purificando su tierra corrompida. Para evitar que se repitiera un incidente así y establecer una relación cooperativa con la Alianza de los Hombres Bestia, recomendó enfáticamente a las familias reales que se unieran para hacer del reino de Capisan una base de operaciones. Capítulo 198, El paraíso y la tierra, 4. Los ojos de Seol-hyu temblaban ligeramente mientras leía los registros. Su cabeza, que antes estaba caliente, había enfriado y ahora se estaba inmersa en la lectura. Tragó saliva con dificultad y pasó de página. Había nombres que le eran familiares. Baka-eju, Corea. El primer terrícola en alcanzar el nivel 8 por sus propios medios, sin la ayuda de nadie. Seo Yui, Corea. Una leyenda entre leyendas. No necesita más explicaciones. Sung Si-yun, Corea. El siguiente de la lista de élite de la zona 1, después de Baka-eju y Seo Yui. Una vez trabajó en equipo con ellos, pero su mala personalidad y sus tendencias lascivas lo hicieron tener una enorme discusión con Baka-eju y también distanciarse de Seo Yui. Por más que su carácter dejaba que desear, su fuerza y sus aportes al paraíso eran innegables. Se hizo famoso por completar consecutivamente las misiones de la familia real Scheherazade, conocidas por su dificultad.
Lo más importante es que obligó a la reina Parásito, que estaba luchando en el frente, a regresar al trono corrompido, limitando así sus actividades al territorio del imperio. Seol-Hyu también reconoció el nombre de la prometida de Marcel Guionea, quien supuestamente desarrolló la magia de fotones, así como el de Evangeline Rose. Increíble, increíble. Seol-Hyu asintió sin parar, pero su mano se negaba a descansar. ¿Quién podría culparlo? Había personas que ideaban planes ingeniosos que ni siquiera Seol-Hyu había pensado, personas que lograban hazañas asombrosas que lo dejaban boquiabierto. Cada uno de los personajes registrados en los papeles de Ian eran terrícolas que se esforzaban sinceramente por el bien del paraíso y habían hecho aportes significativos. Entonces, Seol-Hyu, Corea. Un irregular que apareció de la zona 1 después de un largo periodo de calma. Hizo aportes importantes estando apenas en el nivel 1 al explorar el bosque de la negación. Elaboró y ejecutó por su cuenta una estrategia de cebo en el Valle de Arden, aniquilando a las fuerzas enemigas. Resolvió el misterio de la aldea Ramán estando en el nivel 2 y luego alojó, bajo su propio costo, a los aldeanos de Ramán que estaban en peligro en Aramark. Además, cooperó con la Federación para detener el plan de los parásitos de producir orcos mutantes en masa, lideró la exitosa misión de rescate del laboratorio y, estando en un nivel bajo, logró otros hechos increíbles, como estabilizar la fiesta. Seol-Hyu vio su propio nombre de manera inesperada. Sin embargo, al pasar una página, frunció el ceño. Ian no podría haber inventado cosas que no habían sucedido. Había tantos grandes terrícolas, entonces, ¿cómo terminó el paraíso así? En ese momento, su mano se detuvo. Después de una página en blanco, un nuevo título comenzaba con 3 palabras. Causa de la muerte. ¿Causa de la muerte? Al voltear la página, frunció el ceño y sus ojos se entrecerraron. Al-Zahra perdió contacto después de entrar en el territorio de los parásitos para explorar una ruina. Según los rumores, la reina parásito se había interesado en ella y la había tomado prisionera, pero el único superviviente de su equipo de expedición y el compañero que suministró la información sobre la ruina a Al-Zahra se retiraron sin dar un testimonio claro. Muchas preguntas quedan sin respuesta. Álvaro Escroque perdió su puesto después de que un denunciante interno afirmara que había utilizado los fondos de Pax para su beneficio personal. Pax entonces comenzó a perder influencia a través de conflictos con otras organizaciones, siendo reducida en tamaño hasta que su misión cambió completamente. Álvaro Escroque insistió en que era inocente, diciendo que había sido incriminado. Fue encontrado muerto en su casa por un conocido. Si fue un suicidio o un homicidio no se ha revelado, pero teniendo en cuenta la pena de muerte impuesta a todos los terrícolas, lo más probable es que sea esto último, un homicidio de causa desconocida. Eleanor Luna, un terrícola anónimo, hizo un llamamiento formal, diciendo que Eleanor Luna le había obligado a venderle información sobre una ruina. Eleanor Luna afirmó haber seguido los procedimientos adecuados, pero varias organizaciones se pusieron del lado del acusador anónimo y la denunciaron públicamente. El acusador anónimo presentó pruebas a los 7 reinos, acusando a Eleanor Luna. Ella rebatió que las pruebas eran falsas. Las organizaciones dejaron de comerciar con su asociación de comerciantes y se negaron a entrar en su academia. Eleanor Luna mantuvo firmemente su inocencia, pero finalmente se retiró del paraíso tras un escándalo sexual. Pronto, la asociación de comerciantes se disolvió rápidamente y la Academia Luna cerró sus puertas. Joshua Claflin argumentó firmemente que la humanidad no podía dejar que la alianza de hombres bestia fuera aniquilada, pero recibió poca reacción. Se unió a otro ejecutor, un amigo cercano suyo, para dirigir una pequeña fuerza de élites y reforzar la alianza de hombres bestia. Sin embargo, fue emboscado por humildad desagradable durante la marcha y murió tras una sangrienta batalla. Las manos de Seol-Hyu temblaban ligeramente.
Sus ojos escaneaban frenéticamente el papel. No eran solo estos 4. De los cientos de nombres escritos en los registros de Ian, la mayoría, o más precisamente, el 80%, eran. Todos, muertos. Estrictamente hablando, algunos de ellos no podían ser descritos como muertes, pero era apropiado ya que se retiraron del paraíso sin planear volver jamás. Los ojos de Seol Hugh se abrieron de golpe. Volvió a las páginas anteriores, leyendo el contenido cuidadosamente y comparándolo con lo que estaba escrito en la sección causa de muerte. El tiempo voló. Una noche bastante deprimente pasó y la luz del sol de la mañana comenzó a brillar sobre Seol Hugh. Todavía estaba mirando los registros, sin haberse movido ni un centímetro. Después de revisar los registros durante toda la noche, la leve sensación de inquietud, que le había estado molestando constantemente, se hizo clara. Las causas de las muertes se podían separar en gran medida en 4 categorías: ser capturado por los parásitos, ser atacado y asesinado por los 7 ejércitos, ser encontrado un día como cadáver y retirarse del paraíso incapaz de soportar las calumnias y las controversias. También hubo casos de personas desaparecidas. Por supuesto, podría ser que algunos fueran puros accidentes. Pero como Ian escribió, muchas preguntas quedan sin respuesta. Para la mayoría de ellos, era difícil aceptarlos como simples accidentes. Había un adagio muy conocido: que una vez era una coincidencia, 2 veces era un milagro y 3 veces era una realidad. Sus intenciones eran muy claras. Planeaba invertir nuestro movimiento final en uno que la ayudara a ella. Recordó lo que dijo Gula, y un pensamiento inquietante cruzó su mente. Desde fuera, podría parecer que la reina parásito no puso sus manos sobre la humanidad, pero era posible que la manipulara desde las sombras. Si los cientos de precedentes en los registros sirven como evidencia para esta hipótesis. Entonces, El ser provocado y el ataque a Seo Yui, ¿no era posible que la reina parásito estuviera involucrada de alguna manera? Investigando más y más profundamente, ¿no sería ella la que se revelaría al final? Fue entonces, ¿Qué mierda es esa? mientras estaba inmerso en sus pensamientos, un grito aterrador le taladró los oídos. Era el de Chong. Seol Hugh salió de sus pensamientos. Como había estado tan concentrado en leer e interpretar los registros, no tenía ni idea de lo que estaba pasando fuera. Doblando la pila de papeles y guardándola en su bolsillo, salió de su habitación. Allí, vio un grupo bastante grande de personas apiñándose en la oficina. Chong estaba apuntando con el dedo a docenas de sacerdotes de túnica blanca, mientras que Hank Maldong y Pisora los fulminaban con el rostro rígido. Cuando Seol Hugh vio que el hombre que estaba al frente lo miraba y sonreía furtivamente, supo que había ocurrido otro incidente. Viendo que nadie lo llamaba, no parecía que los invitados no invitados estuvieran allí con buenas intenciones. El sacerdote abrió la boca. El sospechoso está aquí. Perfecto. ¿sospechoso? Seol Hugh se quedó inmediatamente atónito. ¿Hasta dónde planeaban llegar? ¿Qué has dicho? Las cejas de Hank Maldong se arquearon. Cuidado con tus palabras. Tiene una coartada. Lo sabemos, por supuesto. Me disculpo por mi mala elección de palabras. Es solo que... El sacerdote dio una excusa elocuente antes de mirar a Seol Hugh y sonreír. Estamos hablando de la hija de Luxuria. Todo el paraíso está alborotado, dada la gravedad de la situación. El templo declaró firmemente que el culpable debe ser atrapado. Tendremos que pedir su cooperación. No sé cuántas veces tengo que decírtelo, pero estábamos en el pub en el momento del incidente. Seol no tiene nada que ver con esto. Lo sabemos, por supuesto. Es solo que, aparte de esa coartada, hemos recibido informes de que entraba a menudo en la casa de Lady Seo Yui. Así que... El sacerdote desdibujó su discurso mientras miraba a Seol Hugh.
Los ojos de Han Maldong se entrecerraron. ¿Entonces estás diciendo que podría ser cómplice? Al oír esto, el sacerdote sonrió y agitó la mano. No iría tan lejos, señor. Solo necesitamos que declare algunas cosas y que nos ayude a investigar. El señor Seol-Hyu no es el único al que estamos citando. Decenas de otras personas han sido citadas por el templo para ser investigadas. Siempre que haya la más mínima sospecha, por supuesto. Han Maldong resopló. Ahora eso es extraño. Dices que se ha citado a docenas de personas, pero es la primera vez que veo que un grupo tan grande venga a escoltar a alguien. Has traído a docenas de personas para rodearnos, ¿y te atreves a llamar a esto una entrevista con un testigo? Está claro que lo estás tratando como a un sospechoso. ¿Qué crees que dirá un tercero cuando vea esto? Una de las comisuras de la boca del sacerdote se torció cuando Han Maldong dio en el clavo. El templo de Luxuria no pasará por alto este incidente como un simple percance o un ataque. ¿Y qué? ¿He dicho yo algo sobre eso? Yo. De todos modos, no lo trataremos mal. Eso lo prometemos. Pedimos su cooperación. El sacerdote interrumpió a Han Maldong antes de terminar sus propios pensamientos, mirando hacia atrás y asintiendo con la cabeza. Los sacerdotes que habían estado esperando atrás se acercaron como para llevarse a Seol-Hyu por la fuerza. Chong sacó inmediatamente su espina de acero. Muy bien, entonces hagámoslo. Sois unos idiotas si pensáis que vamos a dejar que esto suceda. Cuando Chong se puso hostil, el representante de los sacerdotes sonrió radiante. Si esa masa ignorante se mueve aunque sea un poco, tú también tendrás que venir con nosotros, Chan Chong. Puso las manos a la espalda como diciendo, hazlo. En ese momento, la entrada de la oficina se volvió ruidosa. El sacerdote se giró reflexivamente y frunció el ceño de inmediato. Un hombre corpulento de 2 metros de altura entró con la espalda encorvada. Al verlo, los ojos de Seol-Hyu se abrieron de par en par. HM. El hombre que examinaba la habitación no era otro que Jan Saintes, general de Aramark. Ignoró por completo a los sacerdotes y caminó directamente hacia Seol-Hyu. Luego, habló. Sígueme, por favor. Hay alguien esperándote. Otra citación aparecía de la nada. Sin embargo, Seol-Hyu no era idiota. Han Maldong suspiró aliviado y Chong bajó su masa sonriendo. Por otro lado, el rostro del sacerdote, que antes rebosaba tranquilidad, ahora estaba distorsionado. Era obvio por esta reacción a quien debía seguir Seol-Hyu. Por lo tanto, no lo dudó. Iré. Te escoltaré. Han Sanctus respondió respetuosamente antes de darse la vuelta. Al mismo tiempo, el sacerdote gritó. Espera. Vinimos aquí bajo las órdenes del obispo. ¿Obispo? Han Sanctus finalmente miró al sacerdote antes de responder secamente. Vine bajo las órdenes de la familia real. Hazte a un lado. Declaró de manera bastante amenazante y se abrió paso entre la multitud. Como parecía que los pisaría si no se movían, los sacerdotes rápidamente se separaron a la derecha y a la izquierda. Siguiendo a Jan Saintes fuera de la oficina, se desarrolló una escena extraña. Soldados de la banda militar de la familia real estaban formados frente a un gran carruaje de 8 caballos con una ventana de cristal. Y delante del carruaje había un hombre elegante y coronado, vestido con una túnica palaciega. Era el rey de Aramark, Pri. Se inclinó ligeramente tan pronto como vio al confundido Seol-Hyu. Gracias por responder a nuestra citación. Su habitual aspecto aletargado no se veía por ninguna parte. Justo cuando Seol-Hyu estaba desconcertado por su actitud cortés, los sacerdotes siguieron rápidamente a Seol-Hyu fuera de la oficina. Ja. Cuando vieron la escena de un rey dando la bienvenida al regreso de un general de una campaña victoriosa,
el sacerdote principal dejó escapar una risa vacía. Al mismo tiempo, el rey Pri vio al sacerdote e inclinó la cabeza. Ja. ¿Hay algún problema? Este reino está tratando de recompensar a un héroe de guerra. Rey de Aramark, usted personalmente envió tropas anoche. No dudo que tenga pleno conocimiento de la situación. Comentó sarcásticamente. Ah, debes referirte al ataque. Pri sacó el labio inferior e hizo una expresión descarada. Porque sí, tengo pleno conocimiento del incidente. Pero, ¿no llegamos a la conclusión de que este joven no tenía nada que ver con eso? Si se refiere a los resultados de la investigación de Ayase Kazuki, tendremos que señalar que carece de credibilidad. Pero es difícil encontrar un arquero más destacado que Ayase Kazuki en Aramark. No dudamos de sus habilidades. Pero hay que tener en cuenta el hecho de que fue enviado personalmente por la familia real y también sus estrechos vínculos con el sospechoso. Un feroz intercambio estalló. La lengua ágil del sacerdote se movía apresuradamente. Además, hemos encontrado grandes diferencias con los hallazgos de la investigación de nuestro arquero. Aunque el sacerdote mantuvo cierto nivel de cortesía en su discurso, estaba claro que le estaba diciendo al rey que se fuera a la mierda. No es que Pri no lo entendiera. Sin embargo, no retrocedió y sonrió. ¿Es así? Ahora eso es un gran problema. Si lo entiendes, te pedimos tu concesión. ¿Concesión? Si hay diferencias en los resultados de dos investigaciones, ¿no debería ser la máxima prioridad realizar otra investigación? ¿Por qué no investigamos de nuevo? Puedes enviar a un arquero o, si es el caso, a un centenar de arqueros. No me importa. El templo de Luxuria realmente podría hacerlo si así lo deseara. Pero la confianza del rey pesando en la mente del sacerdote, el sacerdote simplemente fulminó con la mirada. Hablando de eso. Pero sin prestar atención a esta mirada maleducada, Pri continuó sus palabras tranquilamente. Recibimos un mensaje inesperado ayer. Fue del ejecutor de Superbia. Expresó sus condolencias por el ataque y ofreció su ayuda. Dijo que le encantaría investigar la escena del crimen personalmente. La cara del sacerdote se puso rígida. El ejecutor de Superbia era la estrella del orgullo. Como el hombre que se encontraba en la cúspide de todos los arqueros, tenía absoluta autoridad sobre tales asuntos. Ahora, esto es solo una cuestión de sí, pero ¿no sería gracioso si los resultados de la segunda investigación de tu arquero entran en conflicto con los resultados de la investigación del ejecutor de Superbia? Los ojos que miraban a Pri se volvieron instantáneamente fríos. La sonrisa desapareció del rostro del sacerdote que estaba al frente. Se mordió ligeramente el labio inferior. ¿Me equivoco? Pri habló sin vergüenza antes de sonreír. Luego, mientras colocaba su mano sobre el hombro de Seol-hyu. Te arrepentirás de esto. Una voz clara y hostil estalló. Pri se detuvo. Te arrepentirás, dices. Cuando se dio la vuelta, el sacerdote se encogió. Debido a que el rey le daba la espalda, Seol-hyu no podía ver qué cara estaba poniendo. Bueno, querido. Una voz fría fluyó. ¡Qué montón de mierda! ¿Qué? Aunque esto es Aramark, no se puede tomar a la ligera amenazar directamente a un rey por arrepentirse de su elección. Antes de que el sorprendido sacerdote pudiera abrir la boca, Pri continuó. Adelante si te atreves. En el momento en que otra palabra salga de esa boca, tendrás que venir con nosotros. Se irguió. Aunque no significa nada. Simplemente invitaremos a Tatiana Cincia y reafirmaremos un acuerdo que hicimos en el pasado. Ella estará presente sin duda. Eres libre de hablar si estás interesado en hablar con ella. El sacerdote se quedó sin palabras. Cuando cerró la boca con fuerza, Pri se burló antes de darse la vuelta y llevar a Seol-hyu al carruaje. Pronto, el carruaje partió con Jan Saintes a la cabeza.
Y Pri finalmente se quedó a solas con Seolhyu, se quitó la corona y soltó un suspiro. Uf, qué sofocante. Debe haber sido duro para ti también. Bastante agitado, ¿verdad? Sí, un poco. Siento haberte hecho pasar por todo esto. No, no es como si hubieras hecho algo malo. Además, es el deber del suegro ayudar cuando su yerno está en problemas. ¿Perdón? Seolhyu abrió los ojos como platos y volvió a preguntar. Realmente me gustas. Pri suspiró. Pero hay una cosa que no me gusta. Es que finges no haber oído cuando claramente lo hiciste. ¿Perdón? Mira, ahí vas de nuevo. Está bien, ya paro. Pri se rió a carcajadas. Estoy bromeando. Es que Teresa no ha parado de quejarse. Prácticamente me ha echado del palacio. Así que la princesa estaba detrás de esto. Ahora que la situación había llegado a esto, Seolhyu tenía una buena idea del panorama general. Aunque no había tenido la intención de que esto sucediera, la serie de incidentes que se desarrollaron ayer y hoy fueron todos planes que se centraban en él. Para ser honesto, cuando los sacerdotes irrumpieron en la oficina por la mañana, estaba más exhausto que frustrado y enfadado. Si hubiera estado solo, podría haber escapado a la tierra, incapaz de hacer nada. Pero Seolhyu no estaba solo. Mientras que había gente que intentaba desesperadamente atacarle, también había gente que intentaba desesperadamente defenderle. Este era el único consuelo. De todas formas, debes tener un buen amigo o dos en el gremio de asesinos. Ahora bien, ¿qué significaba esto? Pri sacó un trozo de papel de su bolsillo sin decir nada más. Era un informe de noticias del gremio de asesinos. Tomando el registro cuidadosamente, Seolhyu leyó el titular. El héroe calumniado comienza, de nuevo. Seolhyu miró a Pri. El rey estaba mirando por la ventana. Tras un momento de silencio, Lo siento. Pri habló amargamente al sentir la mirada del joven. Siento que esto es todo lo que puedo hacer. Capítulo 199, El paraíso y la tierra, 5. Cuando llegaron al palacio, Teresa, que esperaba ansiosamente su llegada, bajó las escaleras con pasos ligeros. Bienvenidos. Teresa era tan burbujeante y animada como siempre, aliviando el estado de ánimo de los que la rodeaban. Seolhyu fue capaz de sonreír, gracias a ella. Ha pasado un tiempo, princesa. Sí, ha pasado. Dejando escapar un breve HMPH, Teresa dio un ligero codazo a Seolhyu en el costado. Escuché que volviste de la tierra. Pensé que vendrías a verme al menos una vez, pero no importa tu cara, no he visto ni un solo mechón de tu pelo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Cuando Teresa le dirigió una mirada de reojo como una doncella que había sido agraviada, Seolhyu sonrió torpemente. Estaba demasiado concentrado en recuperarme. Habría caído en la desesperación si la caída temporal de mis estadísticas se hubiera vuelto permanente. Entonces, dejó escapar un silencioso suspiro. Más. Cuando no pudo continuar sus palabras, Teresa también se mostró abatida. Como ella era la que estaba detrás de la visita del rey Pri, conocía muy bien la situación. Con la tez de Seolhyu tan oscura, no estaba segura de qué decir. Su preocupación precedía a todo lo demás. Dado que había vivido una guerra enorme, tenía todo el derecho a disfrutar de un tiempo en paz y felicidad. Pero estaba siendo atormentado por todo tipo de planes en el momento en que se recuperó. No importaba que lo alabaran, esta era su recompensa por arriesgar su vida para luchar en el frente. Teresa no sabía cómo disculparse. Gracias por tu ayuda. Teresa sonrió amargamente. No tenía forma de saber lo que Seolhyu estaba sintiendo en su interior al agradecerle su ayuda. No lo hagas, solo hice lo que debía. Para Aramark, Seolhyu era un benefactor que lo salvó de la destrucción. Ya que él había comprometido su vida para protegerlos, era justo que la familia real también lo protegiera.
incluso si eso significaba que tenían que hacerse enemigos de un lugar determinado. No te preocupes demasiado por eso. La familia real, e incluso Sicilia, las tríadas y otras organizaciones influyentes, están trabajando en este problema con prisa. Planeamos contratar a gente de fuera para tomar medidas contundentes, así que el asunto debería solucionarse sin problemas. ¿Las tríadas? Los ojos de Seol-hyu se abrieron, sin saber que incluso las tríadas habían intervenido. Teresa continuó con confianza. Aunque el Templo de Luxuria es la organización más influyente después del gremio de magos, no pueden tocar a las familias reales fácilmente. Ahora que las cosas han salido así, aprovecha la oportunidad y tómate un largo descanso. Ya sabes, refréscate un poco la cabeza. Gracias. Aceptaré su hospitalidad, entonces. Seol-hyu aceptó de buen grado la buena voluntad de la familia real. Teresa se inclinó hacia adelante y preguntó. ¿Has comido? Seol-hyu negó con la cabeza. Estaba indicando que no quería comer. ¿Qué tal un baño? Oh, No. Seol-hyu habló con calma. Si está bien, ¿puedes prepararme una habitación tranquila? La sonrisa de Teresa se arrugó. Seol-hyu se sintió un poco apenado, pero no cambió sus palabras. No era que no supiera las intenciones de Teresa, pero la conmoción de leer los registros aún no había desaparecido. Necesitaba algo de tiempo para organizar sus pensamientos. por supuesto. Sígueme, te guiaré. Teresa mantuvo su sonrisa alegre y tiró de la mano de Seol-hyu. Luego, atravesó el pasillo del palacio mientras entrelazaba sus brazos con los de Seol-hyu y charlaba sin parar. Mientras el dúo se alejaba lentamente, Pri murmuró mientras se cruzaba de brazos. Pensé que al menos me diría que hice un buen trabajo. Miró a Jan Saintes, que estaba de pie detrás de él, y luego chasqueó los labios. Pensé lo mismo con Olivia, pero criar una hija es realmente insignificante. Toma nota de esto también. Pero son una pareja maravillosa, ¿no? La respuesta monótona del general puso al rey un poco nervioso. Es la primera vez que te oigo decir algo así. ¿Te has sobornado Teresa con algo? No, en absoluto. Es una orden real. Decid la verdad. Ella prometió apoyar e impulsar la expansión militar de soldados de infantería acorazados. Han Sanctus desvió la mirada furtivamente. Al ver esto, Pri esbozó una sonrisa amarga. Seol-hyu apenas recuperó la paz después de escapar al palacio. Pero solo porque la situación se había calmado, no significaba que estuviera cómodo internamente. Teresa le había dicho que no se preocupara por eso, pero había sufrido demasiado como para aceptar que la agresión terminaría. Si bien las cosas se habían calmado por el momento, no había garantía de que algo similar no volviera a suceder. Además, su regla de oro no le permitía pasar por alto este asunto. Estaba enojado, y debería estarlo. La pregunta era cómo podía expresar esta ira. Debido a la magnitud del incidente, sabía que sería imposible aliviar la situación golpeando a un par de personas como lo hizo en el banquete. Como tal, Seol-hyu pasó sus días tranquilamente en la habitación que Teresa le asignó. Solo salía cuando fumaba un cigarrillo. Y cuando Teresa finalmente le trajo un cenicero, se quedó encerrado en su habitación fumando constantemente. Teresa entraba y salía de su habitación, asegurándose de que no le molestara, y Seol-hyu solo expresaba su gratitud cada vez y no decía mucho más. Él nunca me dice que me quede un rato. Habiendo traído una bebida, Teresa hizo un puchero. Fingiendo regresar, se paró frente a la puerta y miró hacia adentro. ¿No le dolerá la garganta? Seol-hyu tenía un cigarrillo en la boca cada vez que ella venía. Por la forma en que cerraba los ojos lentamente de vez en cuando, parecía estar pensando profundamente en algo. Pronto, cuando Seol-hyu abrió los ojos, un brillo azul brilló en sus pupilas. Miró los registros como si pensara devorarlo. Teresa, que estaba echando un vistazo a Seol-hyu, tragó saliva.
Tenía muchas ganas de hablar con él, Da miedo. pero él estaba exhalando un aura de no te acerques que la hizo retroceder. No fue hasta la hora de la cena que Teresa encontró una buena razón para volver a visitarlo. ¿Un invitado? Sí, dice que realmente quiere conocerte. Teresa habló con una gran sonrisa. Está esperando en el comedor. Es hora de cenar, así que, ¿por qué no vas a comer? Yo. Es alguien que conoces muy bien. Seol-hyo encontró difícil decirle que no a Teresa, especialmente después de que ella lo dijo de esta manera. Aunque nunca aceptó reunirse con este invitado, técnicamente no tenía ninguna razón para negarse. Además, sabía que Teresa no le habría contado sobre este invitado si fuera mejor no conocerlo. Seol-hyo había terminado de organizar sus pensamientos y llegó a una resolución. Por lo tanto, salió de su habitación sin comentarios innecesarios. Cuando fue al comedor, vio a un hombre parado frente a un cuadro colgado en la pared, con las manos entrelazadas detrás de la espalda baja. Cuando Seol-hyo vio la bufanda gris alrededor de su cuello y su grueso abrigo negro, reconoció de inmediato la figura familiar. Señor Hao-win, El hombre se dio la vuelta. Aunque sus ojos no se podían ver debido a las gafas de sol negras que llevaba puestas, la sonrisa alegre en su rostro era sin duda la de Hao-wen. Ha pasado un tiempo, ¿eh? Hao-win habló de manera algo juguetona y se acercó a Seol-hyo. Encontrándose a mitad de camino, los dos hombres se tomaron de la mano. Te ves como $1.000.000. Estás emitiendo una vibra completamente diferente a la que tenías en la zona neutral. señor Hao-win, no esperaba verte aquí en absoluto. Debes pensar que esta es la primera vez desde el banquete. Hao-win bajó ágilmente sus gafas de sol y continuó. Pero te he visto algunas veces después de eso. Fui a verte unas 4 veces mientras estabas en la unidad de cuidados intensivos. No lo sabías, ¿verdad? No, en realidad sí lo sabía. Seol-hyo recordaba claramente a Hao-win viniendo a visitarlo cuando su conciencia estaba despierta. Suspiré de alivio cuando escuché que despertaste. Planeé encontrar un buen momento para ir a verte, pero cuando lo hice, ya habías regresado a la Tierra. Volví un poco apresurado. Seol-hyo y Hao-win se sentaron alrededor de la mesa y charlaron sobre todo tipo de cosas. Mientras tanto, todo tipo de delicias se colocaban sobre la mesa. Por favor, toca la campana si necesitas algo. Teresa, que se había cambiado a un vestido de mujer noble, colocó cuidadosamente una pequeña campana sobre la mesa. Luego, regresó elegantemente después de una graciosa reverencia. Hao-win soltó una risita ahogada. Esa princesa, jaja, se toma demasiado en serio el juego de roles. ¿Juego de roles? Al ver a Seol-hyo inclinar la cabeza, Hao-win chasqueó la lengua. Pensé que eras un girasol, pero parece que tienes gusto por las artes. Bueno, eso no es tan malo. No hay necesidad de hacerte el tonto. Te están tratando como al yerno real. Mi intuición es impecable cuando se trata de relaciones. Deberías saberlo, ¿no? Mientras Seol-hyo mantenía una mirada confusa, Hao-win silbó mientras miraba la mesa. De todos modos, este es un trato que no esperaba en lo más mínimo. Casi me está incomodando. ¿Ya cenaste? No, pero las cosas que estoy a punto de decirte podrían molestarte el estómago. Solo después de escuchar esto, Seol-hyo tuvo una idea de por qué estaba aquí Hao-win. Respondió con una sonrisa apagada. Está bien, mi estómago es bastante fuerte. Me alegra oír eso. Entonces comamos primero. He estado corriendo como un pollo sin cabeza desde ayer. Me muero de hambre. Con un comentario juguetón, Hao-win tomó su cuchillo y tenedor. La cena continuó en un ambiente jovial. Con una buena comida y una gran compañía, tragar la comida era fácil incluso sin apetito. La conversación del dúo comenzó desde la zona neutral y continuó hasta la guerra. Solo cuando su comida estaba llegando a su fin finalmente llegaron al punto principal. Hiciste bien en contenerse en el bar.
Aowin sacó una hoja de papel después de enjuagarse la boca con vino. Era un informe de noticias de información. La verdadera naturaleza de Seol-hyu, héroe de guerra de Aramark y líder de Carpe Diem. Seol-hyu levantó la vista después de leer el título. Aowin, que se estaba secando la boca con una servilleta, curvó la comisura de la boca hacia arriba. Esa noche, uno de los miembros de mi familia también estaba en el bar. Es un tipo inteligente. Me transmitió la situación en tiempo real, y al instante tuve un mal presentimiento. Contacté a Sicilia para pedir su cooperación, luego recorrí las calles pensando que un informante debía estar cerca. Aowin entonces señaló el papel. Ese es el resultado de nuestra investigación. Había una caja llena de eso. Échale un vistazo. Los ojos de Seol-hyu volvieron a posarse sobre la noticia. La familia real y varias organizaciones influyentes de Aramark están defendiendo a Seol-hyu, pero es cierto que las críticas son muy unilaterales. Tradicionalmente, la verdad de un caso requiere que se escuchen ambas partes de la historia. Tal vez, tanto los terrícolas como los paradisíacos están viendo a Seol-hyu con lentes de color rosa debido a su título de héroe de guerra de Aramark. Este reportero encontró al terrícola que afirma haber sido amenazado y golpeado ese día por Carpe Diem. El hombre postrado en la cama temblaba de terror cada vez que recordaba el incidente, pero apenas logré convencerlo con la condición de que su identidad se mantuviera en secreto. Para ofrecer un relato veraz del incidente, a continuación se presenta la transcripción de la entrevista. P. Escuché que tú iniciaste la pelea con ellos. R. Sí, lo admito. Pero, hay algo que quiero decir. No es como si estuviera loco o como si no supiera cuántos rangos altos tenía Carpe Diem. ¿Acaso habría buscado una pelea sin razón alguna? P. Eso suena a que hubo una razón por la que los provocaste. R. Es cierto. Es verdad que los provoqué primero, pero hubo una razón. Cuando los vi por primera vez, me senté en mi mesa y me limité a observarlos. No tenía ninguna mala intención. P. Tengo curiosidad por esa razón. R. Yo también participé en la guerra, y estoy agradecido de que ellos hayan luchado en primera línea para hacer retroceder al enemigo. ¿Pero acaso no éramos camaradas que arriesgamos nuestras vidas para luchar contra un enemigo común? Reconozco sus logros, pero era difícil soportar escucharlos menospreciar a las personas que lucharon a su lado. P. Menospreciar. Acabas de decir, menospreciar. R. Trataron a sus compañeros terrícolas como tontos y dijeron que deberíamos arrodillarnos ante ellos ya que nos salvaron la vida. ¿Eso no es menospreciar? Yo participé en esa guerra siguiendo mis principios, pero escucharlos hablar como si fueran los únicos que lucharon en esta guerra me hizo sentir agraviado. P. Las personas en el pub han testificado que fuiste demasiado lejos al insultarlos. R. Lo sé. No estoy diciendo que lo que hice o dije fue correcto. Sé que cometí un error. Pero cuando recordé a mis amigos que murieron en esta guerra, con quienes compartí años de alegrías y penas, de repente me exalt. El hombre no pudo continuar más, y este escritor pausó la entrevista. Mientras escuchaba la historia del hombre, mi cabeza recordó automáticamente a Sang Si-jun. En cierto modo, Sung Si-jun y Seol-hyu son muy similares. No solo porque son del mismo área, sino también por la forma en que actúan. Todo el mundo está seguro de las habilidades de Sung Si-jun, pero su personalidad cruel y su arrogancia despótica son. Los asuntos públicos son públicos y los asuntos privados son privados. Por supuesto, la verdad del asunto aún no ha sido revelada. Seol-hyu arrugó el papel sin leer más. Puedes romperlo si quieres. Chuak. Seol-hyu rasgó el papel por la mitad de inmediato. Después de rasgar y rasgar de nuevo hasta que el papel quedó reducido a pequeños pedazos, Seol-hyu dio una sonrisa inexpresiva. Entonces así es como planeaban vender la historia. Es el poder de las palabras, amigo mío. Aowin se encogió de hombros. Como sabes, tu valor como nombre, que ya iba en aumento, se ha disparado después de esta guerra. No sería una exageración decir que incluso los cielos y el universo habrían oído hablar de tu nombre.
¿Sabes cómo te evalúa la gente ahora? Seol-Hyu meneó la cabeza. Aunque había visto su nuevo alias y tenía alguna idea, nunca le había prestado mucha atención. Un misterioso y casi mágico terrícola que ha estado logrando increíbles hazañas desde un nivel bajo. Un irregular del Área 1, cuyos logros en la zona neutral y el banquete son muy elogiados. Esas son las evaluaciones generales. Ao-Win entonces soltó una sonora carcajada. No sé quién está detrás de esto, pero es bastante divertido. Intentaron develar tu misterio a través de una pelea en un pub que podría ocurrir en cualquier momento de la vida diaria, y luego incluso intentaron sobreponer la infamia de Sang Si-Jun sobre la tuya. Jaja, realmente me gustaría ver a la persona detrás de esta obra de arte. Bueno, no te preocupes demasiado. Logramos asegurarnos la noticia antes de que saliera y pasamos la información al gremio de los asesinos antes de venir aquí. Sicilia también confirmó que esos 4 no participaron en la guerra, así que un reportaje hablando de esto debería salir pronto. Cuando eso suceda, no podrán tocarte por un tiempo. Ao-Win, quien asentía con la cabeza, de repente soltó un profundo suspiro. Bueno, solo por un tiempo. Gracias. Seol-Hyu expresó su gratitud, pero no parecía tan agradecido. Ahora, incluso tener que dar las gracias le molestaba. Todos los demás estaban haciendo todo lo posible por él, pero él estaba atrapado en el palacio sin poder hacer nada. Sentía una impotencia diferente a la que sintió cuando se enfrentó a la diligencia eterna. Es este el poder de una organización que va más allá de un equipo. No hace falta que me des las gracias. Me divertí en la zona neutral gracias a ti, y no soy de los que cierran los ojos cuando un amigo cercano está en problemas. ¿Pensaste que no podía hacer esta pequeña cosa por ti? Dicho esto, Ao-Win suspiró profundamente y se puso el abrigo. También está la ayuda que recibí en el banquete, así que quería pagar mis deudas antes de irme. Considera esto como un regalo de despedida. Los ojos de Seol-Hyu se abrieron de par en par. Regalo de despedida. ¿Te vas? Sí, se decidió hace poco. Las tríadas dejarán Aramark. Ao-Win habló como si no fuera gran cosa, pero Seol-Hyu sabía que no era fácil para una organización con influencia sobre una zona trasladar su base de operaciones. Esta era una primicia importante. Seol-Hyu parpadeó, sin saber qué decir. En ese momento, Ao-Win abrió la boca. De todos modos, me alegro. ¿De qué? De lo que te acabo de decir. Me preocupaba que dijeras, hey, ¿tenemos que llegar tan lejos? ¿Estaba hablando de publicar el contraataque? Entendiéndolo así, Seol-Hyu preguntó para aclarar su confusión. ¿Hay alguna razón por la que me negaría? Claro. Soportar una injusticia te hace una persona, pero soportar una pérdida te hace un pusilánime. Ao-Win se puso la bufanda y se levantó. ¿Por qué no damos un paseo? Para digerir lo que acabamos de comer y para fumar un poco. Cuando Seol-Hyu levantó la vista sin comprender. Además, hay algo que tengo que preguntarte antes de irme. La voz de Ao-Win de repente se hizo más profunda. No es algo que tenga que decir, sino algo que tiene que preguntar. Aunque similar, había una ligera diferencia en el matiz. Seol-Hyu se levantó como si estuviera en trance. Capítulo 200, Paraíso y Tierra, 6. El cielo estaba nublado y sombrío. Las nubes oscuras cubrían el camino dejado por el sol, haciendo que la atmósfera fuera brumosa. El aire de la tarde que tocaba la piel se sentía húmedo y bochornoso, dando la sensación de que iba a nevar o llover en cualquier momento. Chic, chic. Ao-Win se encendió un cigarrillo en la boca antes de levantar el cuello de la camisa y encorvar los hombros. Ya casi es invierno en el paraíso. Invierno. Seol-Hyu volvió a mirar hacia el cielo. Nunca se había imaginado que podría haber invierno en el paraíso. Cada vez que venía aquí, daba por sentado que siempre haría buen tiempo. Era una idea ridícula, si se detenía a pensarlo. Quien no se prepara para el invierno, pasará largos días sufriendo.
Para ser precisos, el paraíso era un planeta de verdad, un mundo real con estaciones, sol y luna, oxígeno y océanos, y hasta una gran cantidad de personas que vivían juntas en él. Seol-hyu sonrió ligeramente al tener una repentina idea. Quizás habría experimentado algo similar si fuera una celebridad en la Tierra. No se necesitaba mucho esfuerzo mental para establecer esa conexión. Si volvía a la Tierra y buscaba noticias de celebridades o artículos políticos, encontraría innumerables casos similares. Y por esa razón, los dos mundos eran iguales. Si bien había diferencias en el estilo de vida y la cultura, la forma de vivir era la misma. Sí. Tanto en el paraíso como en la Tierra. Es por eso que estamos tratando de mudar nuestra base de operaciones. Una especie de preparación para el invierno. Ao-win, con una bufanda envuelta alrededor de su cuello, comenzó a caminar y tomó la delantera. Seol-hyu miró su espalda por un momento antes de dar un paso también. En el pasado, yo realmente pensaba que había una pizca de esperanza. La posibilidad de recuperar nuestra antigua gloria, digo. Era una historia que Seol-hyu había escuchado antes, un poco. En el pasado, los Triads eran una organización que competía ferozmente contra Sicilia por el control de Aramark, pero fueron expulsados del juego debido a conflictos internos que se extendieron hasta la Tierra. Pero en esta guerra, Cynthia reveló que ella es una ejecutora. Ja. Una maga y la estrella de la pereza. Nosotros ni siquiera tenemos a alguien tan poderoso como Claire Agnes. Así que, por más que lo pienso, no había manera de que pudiéramos superar a Sicilia. Ao-win habló en tono de burla. Entonces decidimos rendirnos honorablemente. Taciana Cynthia es una figura comparable a un rey en Aramark. El tiempo y el esfuerzo que invirtió en Aramark le permitieron controlar exitosamente tanto los lugares soleados como los oscuros de la ciudad. A menos que vayamos bajo su protección, no podemos hacer casi nada. Ao-win se quejó de que era demasiado para ellos, quienes ejercieron la hegemonía en el pasado, tener que quedarse con los brazos cruzados. Seol-hyu, quien había escuchado en silencio sin decir una palabra, pensó en lo que Cynthia había dicho en el pasado. Aquí está el punto más importante. Si los Triads dicen la verdad, entonces su método de ganar dinero no debería entrar en conflicto con el nuestro. También tienen una fuerza de reserva. Dado que hemos ingresado al paraíso y nos han asignado el mismo deber, Sicilia está dispuesta a alentarlos si no se oponen a nosotros. ¿Entiendes? Eso es lo que ella quería decir. Quizás Owen tuviera planeado mudarse hace mucho tiempo. Y el secreto de Cynthia, que se reveló en la guerra, fue la señal que finalizó esta decisión. Al pensar en esto, Seol-hyu sintió una pizca de envidia hacia Ao-win. Debía haberse encontrado en una posición difícil, cargando con la responsabilidad de revivir a los Triads sin respuestas fáciles. Y en esta situación, Owen tomó una decisión audaz de abandonar la base en la que se habían establecido por tanto tiempo. Solo por creer en la fuerza del grupo que lideraba. Seol-hyu también se encontraba en una situación desesperada. ¿Qué decisión tendría que tomar aquí? Bueno, me iré así entonces, pero... El humo blanco salió de la boca de Owen junto con su aliento. Te convendría quedarte en la ciudad. Seol-hyu volvió en sí al escuchar esas palabras. Aramark es, con mucho, el lugar más seguro en el que podrías estar. No se equivocaba, pero de repente sintió un inexplicable estallido de rebeldía. Entonces lo que estás diciendo es Seol-hyu habló con más fuerza. que si algo como esto vuelve a pasar, no debería hacer nada y simplemente ser protegido. Owen pausó su paso ante el agudo arrebato antes de poner su pie en el suelo lentamente. Honestamente, sí. Tendrás que hacer eso por el momento. Continuó con voz tranquila. No te lo tomes como algo personal. No hay otra opción. Es como funciona este mundo. No lo es. Ao-win soltó una carcajada baja ante la negación inmediata de Seol-hyu. Vaya, ¿soné un poco autoritario? No es eso lo que quise decir.
Seol-hyu negó con la cabeza y procedió a contarle sobre los registros que había leído. Ao-win escuchó en silencio antes de hablar. Definitivamente es una teoría interesante. Recuerdo que escuché que las cosas no eran así antes. Y antes de que Seol-hyu preguntara cómo, Ao-win lo interrumpió. Pero no importa cuánto charle sobre cómo era en el pasado con esos registros, no es más que recordar el romance de una era pasada. ¿Por qué? Porque solo necesitamos cambiar una palabra. Ya no es antes, sino ahora. No importa cómo fueran las cosas antes, el mundo era como era ahora. La realidad que enfrentaba Paradise hoy no cambiaba en absoluto. Howen no dejó de caminar y chasqueó la lengua. Un mundo donde la gente solo busca su propia libertad y éxito, dejando de lado toda moral y responsabilidad. Un mundo envenenado por el egoísmo. Justo cuando Seol-hyu se quedó sin palabras. De repente sintió una sensación fría en la nariz. Limpiándose la nariz por reflejo, vio la gota de agua en su mano e inclinó la cabeza hacia arriba. Nieve. Estaba nevando. Nieve en polvo caía del cielo. Tienes razón, Murmuró Seol-hyu, mirando la nieve que ondeaba como trozos de papel rasgados. soy patético. Juré que nunca volvería a correr. Pero al final, estaba huyendo, una vez más. ¿Cuánto tenía que correr para que su Interminable Escape terminara? Ao-win se detuvo en seco. Y bien. ¿Perdón? Ao-win dejó escapar un profundo suspiro y escupió su cigarrillo. Siento decir esto, pero estoy empezando a pensar que esta conversación contigo es una pérdida de tiempo. Se giró para mirar a Seol-hyu. Hablar contigo me ha recordado la historia de Cao Cao. Señor Hao-win, Cao Cao, que asistió al banquete por invitación del ministro Wang, se burló de los sirvientes que lloraban por el gobierno tiránico de Don Zhou. Se burló de ellos, preguntándoles si llorar o enfurecerse haría que alguien matara a Don Zhou por ellos. Si eso cambiaría algo en absoluto. Seol-hyu parpadeó con los ojos en blanco. Y cuando finalmente recibió la espada preciosa de las 7 estrellas, intentó un asesinato. Aunque fracasó, Cao Cao no se rindió y volvió a su base antes de levantar un ejército. Seol, no, Seol-hyu. Mi amigo. Howen se acercó lentamente a él. Es bueno estar enojado por tus pérdidas. No está mal despreciarse a sí mismo y reflexionar sobre tus acciones. Todo eso está bien, pero... La voz de Howen comenzó a alzarse. ¿Pero, eso es todo? Seol-hyu se quedó de pie y miró a Ao-win, que se acercaba. Los bastardos que te provocaron en el bar. ¿No quieres encontrar al cerebro que está detrás de ellos y obligarlos a arrodillarse? Lo hizo. Los bastardos que emboscaron a la hija de Luxuria. ¿No quieres localizar a esos hijos de puta y destruirlos? Quería hacerlo. Los bastardos que abandonaron su deber y ni siquiera participaron en la guerra. ¿No te llena de asco verlos mantener la cabeza alta? Quería agarrarles la cabeza y estrellarlos contra el suelo. Los hijos de puta que traman en secreto para socavar a cualquiera que amenace su interés propio. ¿No quieres reunirlos a todos y matarlos? Por supuesto que sí. Pero quería hacerlo personalmente con sus propias manos, sin la ayuda de nadie. Ao-win se detuvo frente a Seol-hyu. Se quitó las gafas de sol negras y las guardó en el bolsillo de su abrigo. Un par de ojos ardientes bajo una elegante frente observaron a Seol-hyu. Así que lo que estoy diciendo es... Y Howen preguntó. ¿No tienes ningún pensamiento sobre convertirte en un rey? Un rey. Ao-win describió a Tasiana Cincia como una rey. Y en realidad, los terrícolas temblaban y huían con la mera mención de su nombre. Pensando en el tremendo peso que hay detrás de una sola palabra, Seol-hyu cerró los ojos por un momento y los volvió a abrir, dejando escapar un suspiro. ¿Crees que yo? Ao-win le interrumpió. ¿Sí creo que puedes hacerlo? Ni siquiera lo preguntes. Ni siquiera lo dudes.
No hay forma de que alguien que logró lo que nadie ha hecho antes aniquilar al comandante del primer ejército de los parásitos no esté calificado. Solo es cuestión de si lo harás o no. Si lo hará o no. Seol-Hyu se quedó aturdido. No puedes detenerte solo en pensarlo. Debes decirlo y ponerlo en acción. Solo entonces podrás cubrir a tu equipo con tu aroma y darle carne. Un líder no es alguien que es puesto en esa posición por otra persona. Un líder es alguien que desea convertirse en líder él mismo. Seol-Hyu miró a Hawen con la mirada vacía. Vio su rostro superpuesto con el de Ian. Aowin ladeó la cabeza. Entonces, ¿quieres? Sus palabras eran claras. Se decepcionaría si preguntaba qué quería decir. Levantar una fuerza. Convertirse en un líder él mismo, reunir compañeros de equipo que compartan sus objetivos y crear una organización. Luego, unir fuerzas con otras organizaciones para establecerse en una ciudad. Una ciudad de la que podría convertirse en rey. Ese sería el punto de partida de una ola de cambio en Paradise. Un silencio, donde ni siquiera el sonido de la respiración se podía escuchar, se prolongó. La nieve caía silenciosamente a su alrededor. Sin que ellos se dieran cuenta, se había ido acumulando lentamente, haciendo que se vieran manchas blancas por todo el jardín. Si se acumulaba constantemente a este ritmo sin pausa, entonces toda la zona se transformaría en un campo de nieve un día. Mirando la nieve, Seol-Hyu habló de repente. En el banquete, hablé con los 7 dioses. Cuando escucharon lo que dije, se rieron. Por otra parte, no era sorprendente que se hubieran reído a carcajadas. Ahora lo entendía. ¿Qué tan arrogante debía haber parecido hablando sin parar sin saber nada del mundo? No sabía qué clase de lugar era el mundo cuando hablé con ellos. El banquete era un lugar fuera de la influencia de las leyes de la causalidad, un campo de ejecución permitido. No quería admitirlo, pero era la verdad. Incluso Seol-Hyu, que amaba Paradise, estaba harto de las cosas que vio allí en solo 2 días. Pero no tenía intención de huir así. Tampoco albergaba ningún deseo de escapar. La regla de oro se lo estaba diciendo. Que no se contuviera. Que devolviera el mismo trato que recibió. Y para hacerlo, necesitaba poder. Necesitaba adquirir una autoridad y fuerza militar mucho mayor de la que tenía ahora. En el momento en que pensó esto, la fuerza entró repentinamente en las pupilas de Seol-Hyu. Era la primera vez que usaba esta habilidad después de que su habilidad innata había evolucionado. El color que sus 9 ojos mostraron a Hawen era índigo. Pionero del destino. PZZT. Y Seol-Hyu pudo ver claramente el futuro que los 9 ojos le mostraban. No era solo Hawen en su visión. Podía verse a sí mismo y una multitud masiva animando. Un rey. Un líder que dirige y gobierna una nación. Un monarca que se alza en la cúspide, al mando de un temible ejército y recibiendo la adoración de todo el pueblo. ¿Qué pensó Seol-Hyu después de ver tal escena? El joven guardó silencio. Solo miró al cielo con ojos profundos antes de cerrarlos lentamente. Sin duda había visto un futuro. La cuestión ahora era si tenía la determinación para alcanzar ese futuro. Tenía la motivación. Para ser más precisos, ahora tenía suficiente motivación. Si pudiera evitar dejarse llevar por la voluntad de aquellos de los que ni siquiera conocía las caras. Si pudiera alabar las cosas bien hechas y castigar las mal hechas. Si pudiera devolver el paraíso a lo que era antes, a un mundo en el que la gente cosechaba lo que sembraba según el mandamiento de oro. Really. Si pudiera hacer un mundo así. Seol-Hyu abrió los ojos tras un largo silencio. Entre el revoloteo de los copos de nieve, se veían un par de pupilas llenas de maná que reflejaban la luz de la luna y brillaban como en un sueño. Se le dibuja una sonrisa en los labios. Suena bien. Y así,
Al igual que Howen reveló sus pensamientos internos. Convertirse en rey. Seol-hyu también declaró su firme determinación. ¿No es así? Ah-win sonrió, mostrando sus brillantes dientes. Y simultáneamente, el color índigo que ondeaba a su alrededor se transformó gradualmente en un nuevo color, un deslumbrante amarillo dorado. Eso es todo. Howen levantó el brazo que emitía una brillante luz dorada y puso la mano en el hombro de Seol-hyu. Eso es lo que quería oír.